Buenas tardes, bienvenidos a en este caso pues es ya la terminación de este tema que nos está llegando pues o presentando en estos últimos videos, que es la parte de la entrevista. Bien, en las entrevistas pues fundamentalmente, como decíamos por acá en otro momento en el video anterior, se hacen dos cosas, bueno, se hacen tres cosas principalmente: lo que es la observación, por lógica lo que es la interrogación, o sea, preguntar, pero también anotar. Bueno, ¿qué es lo que se observa? En un primer momento, toda esta información tan amplia, tan rica, pues que nos aporta el entrevistado de manera verbal, pero también la información que nos aporta de manera no verbal. Esto es, pues, desde observar su conducta durante la entrevista, previa a la entrevista, incluso después de la entrevista, por lógica durante la entrevista, hasta su lenguaje corporal general, su indumentaria, también de repente, como veíamos en los fotogramas de la anterior sesión, esta niña que estaba desde un principio cerrada y como a lo mejor con el paso del tiempo fue incluso abriéndose un poco más, pues lógicamente tendríamos que tener esa posibilidad de observar al paciente en su conducta cotidiana y habitual. Esto es lo que observamos el comportamiento tanto verbal como el no verbal, y pues finalmente la parte de cómo se expresa la persona durante las entrevistas. Eso es lo que observamos. En cuanto a la siguiente parte, que es preguntar, bueno, básicamente nosotros pues justamente no tenemos, bueno, que dicen, es un mito popular en cuanto a los psicólogos, que de repente leemos la mente, que casi con simplemente ver a la persona ya sabemos qué está sintiendo, qué está pensando. Pues no, obviamente es un mito nada más. Lógicamente pues también la mejor manera de preguntar a una persona por todo esto pues es simple y sencillamente preguntarle, así de sencillo. Por lo tanto, preguntar es también una situación que reclama ciertas características al momento de hacerlo, y obviamente también al momento de bosquejar las preguntas. Dice por acá en la diapositiva, es el medio más directo para obtener información. Sí, efectivamente. La observación, aunque es una técnica por sí misma de obtención de información, pues sigue siendo muy sujeto a lo que es la parte de la interpretación mía, ¿sí? Sigue muy todavía sujeto a esto. Por ejemplo, retomando un poquito las imágenes, bueno, en este fotograma vemos a la niña, a la chica, cruzada de brazos, cruzada de piernas, desviando el contacto visual. Acá volvemos a ver a la misma niña, sigue cruzada de piernas, sigue, más bien ya contactó visualmente a la entrevistadora, sigue habiendo barreras, y ese es el punto importante, sigue habiendo barreras en cuanto a la comunicación. Sí, está el oso de peluche, y podríamos decir que lo que es las piernas cruzadas. Sin embargo, acá la situación cambia completamente, ya hay mayor apertura. Ahora, ojo, esto es muy importante entenderlo así. La parte de la lectura del comportamiento no verbal, de la parte de a lo mejor observar cómo se sienta, si cruza uno las piernas, si cruza uno los brazos, hay que hacerlo dentro del contexto de lo que estamos observando. Dentro de, por ejemplo, entrevistas con niños con problemas de aprendizaje, sobre todo, es muy importante dar este contexto.
Erróneamente podríamos haber interpretado el hecho de que estuviera cruzada de piernas como una señal de que está cerrada. Digo, al principio sí, el primer fotograma, sí, es casi cualquier estudiante, con todo respeto, cualquier estudiante de psicología de primer año, de la primera semana, pues dirías que la niña se ve como incómoda. O sea, está resistente, o sea, está resistente, el término correcto, está presentando resistencias a ser entrevistada, ¿sí? Y por eso es que está sentada en esta postura. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta parte de no caer en esa trampa, tampoco de agarrarnos interpretando justamente cualquier tipo de conducta sin verla en el contexto global, ¿sí? Decíamos por acá, en este caso, el hecho de que la niña esté más bien cruzada de brazos no significa en un sentido, cruzada de piernas, perdón, no significa en un sentido estricto que esté simplemente defendiéndose. Está sentada así porque así le gusta estar sentada, porque es comodidad. Ojo con esto, hay que evitar caer en este tipo de errores pues que obviamente son errores pues leves, pero que conllevan una enorme carga de responsabilidad por parte del entrevistador. No atender un comportamiento verbal y asumir que significa lo mismo para todos es ahí sí es un gravísimo error que como entrevistadores debemos evitar. Bien, seguimos entonces con la cuestión de la pregunta, de hacer las interrogaciones. Lógicamente, dice por acá la diapositiva, el manejo adecuado de la pregunta de parte del entrevistador adquiere gran importancia y exige suma habilidad, ya que la manera en que formule la pregunta puede afectar profundamente la respuesta que reciba. Al son que me toquen bailo, ¿sí? Si la pregunta es lanzada en términos groseros, entre comillas, con un lenguaje pues un tanto a lo mejor intimidante, de una manera intimidante, pues posiblemente la respuesta que nos dé la persona que estamos entrevistando sea a lo mejor correspondiente justamente a esa forma en que preguntamos, ¿sí? A ver, ¿cómo te llamas? Francisco. Preguntó mi nombre. Y una pregunta, por ejemplo, tan sencilla como preguntarle el nombre al entrevistado, sería la que menor, conflictiva o resistencia debería de presentar, preguntarle el nombre. Pero por la forma en que yo escuché que me estaban preguntando, bueno, pues si me están preguntando golpeado, por así decirlo, pues yo voy a responder pues así cortante, no voy a dejarme en ese sentido. Ciertamente esto del trabajo con las resistencias es algo muy importante que se hablará a lo mejor en otro momento, pero sí debemos ser muy conscientes en la forma en que estamos preguntando, aparte pues de ser conscientes de qué estoy preguntando, que no es lo mismo. Uno es la manera en que yo pregunto, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es lo que yo estoy preguntando. Para entender un poquito más rápido esto, entendemos entonces que hay dos formas de hacer preguntas en una entrevista. Las preguntas abiertas, que generalmente implican, por ejemplo, sacar información más allá de datos concretos. Por ejemplo, platícame cómo te va a ti en la escuela, ¿sí? A partir de, pues no sé, de que reprobaste el examen pasado, por decir algo, ¿no? Obviamente el sujeto pudiera responder, no, pues me fue mal. Yo como entrevistador debo de profundizar, tengo la obligación de profundizar en la información, ¿sí? Esa sería una pregunta abierta, ¿sí? También son preguntas abiertas aquellas que a lo mejor, bueno, específicamente se llaman preguntas proyectivas. Por ejemplo, Francisco,
tú o usted, dependiendo pues de la edad de la persona, ¿tú qué harías si, por ejemplo, o tú qué haces cuando le llevas la tarea a tu mamá y de repente no te ayuda o dice que no sabe? ¿O qué haces tú cuando, por ejemplo, el maestro te pasa el pizarrón a, no sé, a una, ¿cómo se llama? Hacer un ejercicio, un ejemplo, y pues así como que te quedas completamente paralizado? Esas serían preguntas también proyectivas, ¿sí? En esencia, entonces, las preguntas abiertas son aquellas que me dan una información amplia, general, y que también, iba a decir generalmente, sí es la mejor palabra, pero por la redundancia, y generalmente tienden a complementar, a completar y a profundizar en aspectos que se empiezan ya a conocer por parte del entrevistador. Las otras preguntas son las cerradas. Preguntas, como por ejemplo ahorita decía, hace un momento decía, datos sociodemográficos como la edad, la ocupación, la escolaridad, el domicilio, datos muy concretos como cuánto pesas, cuánto mides, qué haces entre semana cuando llegas de la escuela, qué haces en fin de semana cuando no vas a la escuela, quién juega contigo. Son preguntas cerradas. En este tipo de preguntas, lo que le interesa a la persona que está haciendo la entrevista, pues es conocer información muy precisa y muy puntual. Algo que quiero comentar en este punto es que no es que las preguntas abiertas y las preguntas cerradas sean una mejor que la otra o la otra peor que la primera. No se trata de eso. Las preguntas cerradas también tienen un valor muy amplio en lo que es la evaluación de problemas de aprendizaje en el aspecto educativo y también incluso en el aspecto psicopedagógico, en la orientación vocacional. Habrá cosas donde yo necesito saber cosas, valga la redundancia, donde yo ocupo saber información muy precisa, no tanto como puntos de vista en la persona, sino cosas muy, muy precisas. Por ejemplo, ¿quién hace la tarea contigo? Punto. Si yo preguntara de manera abierta esto, en la casa, ¿quién es la persona que a lo mejor tú consideras que te ayuda más en hacer la tarea? Voy a poner a la persona entrevistada a hacer una evaluación, de repente a lo mejor un juicio de valor, que puede ser algo significativo, algo negativo, pues algo pues muy grato por parte del entrevistador, ¿sí? Y para ser entrevistado. Entonces, si yo pregunto, ¿con quién haces la tarea o quién te ayuda? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, hay que reconocer el mérito de las preguntas cerradas, ¿sí? No es que sean malas o buenas, ni tampoco ni nada por el estilo que las preguntas abiertas sean así como que como decimos coloquialmente, las chidas de la película. No, ambas preguntas son necesarias y en la entrevista tenemos que tener pues un equilibrio adecuado entre ellas. Bueno, algunas técnicas para empezar a hacer el planteamiento de las preguntas. Está, por ejemplo, la técnica del silencio. Ok, en este caso lanzo una pregunta, puede ser una pregunta abierta, una pregunta cerrada, y espero, al momento de terminarla, dejo una pausa de silencio. Lo siguiente que va a ocurrir, pues va a ser justamente que el entrevistado ya entendió que yo estoy esperando una respuesta. Ojo, esto también es muy importante, ¿no? Repito, no porque el hecho de que un niño o un adolescente, un adulto, vaya a una intervención psicopedagógica en problemas de aprendizaje o evaluación como tal,
no quiere decir que va a cooperar automáticamente, que ya tenemos resuelta la vida en ese aspecto. Nada que ver. En esencia, va a ser siempre necesario establecer un buen rapport, una buena empatía con el paciente, con el entrevistado, para justamente pues empezar con todo esto, ¿no? El uso del silencio, pues justamente consiste en esta parte de, por ejemplo, como decía, emplear los silencios entre comunicación y comunicación, pueden servir para amplificar el efecto de una respuesta, ¿sí? Darle una solemnidad a la respuesta, ¿sí? Otra forma de preguntar sería elaborar o plantear preguntas guías por ejemplo, serían preguntas abiertas, no estructuradas y no dirigidas, ni mucho menos, donde a lo mejor le puedo preguntar a la persona, vamos a hablar acerca de cómo te va en la escuela. Ahí está. Toda la información que a continuación nos aporte nuestro entrevistado, pues va a ser justamente una respuesta que va a estar en función de lo que acabamos de preguntar. Así de sencillo. Ahora, también tenemos las preguntas reformuladas. ¿Qué es una pregunta reformulada? Pues muy sencillo. Cuando de repente, supongamos, planteamos una pregunta y a lo mejor el paciente o el entrevistado pues se queda callado porque de momento como que lo sacamos o lo agarramos fuera de lugar, como decimos, lo agarramos en curva, se queda así como que acá, pues ¿qué voy a decirle? Puede ser que esté dando una respuesta, hay que comer también esa situación. Entonces lo voy a repetir, ¿sí? Voy a repetir mi pregunta tal cual. A ver, por ejemplo, tú, ¿quién juega contigo? ¿Sí? No, pues es así como el paciente queda así como, sí, habrá alguna persona que cuando tú, por ejemplo, tienes ganas de jugar, puedas dirigirte a ella para bla, bla, bla. En pocas palabras sería preguntar lo mismo, pero justamente de otra manera, ¿sí? De otra manera, sobre todo cuando esto se da en un contexto donde el niño tal vez no entiende correctamente la expresión, ¿sí? Eso sería un punto muy importante. Después tendríamos las preguntas espejo. En este caso, la pregunta espejo, aunque también se le puede llamar reformulación de espejo, es justamente lo que diga la persona, lo último que diga la persona, o la última información que nos dé la persona, repetirlo pero en forma de pregunta. No, pues es que cuando mi mamá llega, pues siempre me grita, siempre, pues yo le digo que si me ayuda a hacer mi tarea de matemáticas y me dice que está muy ocupada, que estoy muy cansada. Tu mamá te dice que cuando llega del trabajo está muy cansada. En pocas palabras, repito, es repetir la pregunta, pero, repetir la información última que dio el sujeto, pero transformándolo en pregunta. También podría ser justamente la reformulación de eco, es básicamente lo mismo, ¿sí? La pregunta confrontación, este tipo de preguntas o de técnicas confrontativas no se deben de aplicar al principio de cualquier entrevista, sino conforme ya se va adquiriendo un poco mayor de empatía con el sujeto, porque lamentablemente las preguntas confrontativas, pues se llaman así porque justamente buscan provocar una respuesta posiblemente emocional del sujeto a quien estamos interrogando. A veces esto puede complicar mucho la entrevista, por lo tanto, en beneficio puede mantener una buena relación con el entrevistado, no convendría emplear este tipo de preguntas desde el principio, sino dejarlas para un poco cuando ya se haya trabajado
pues mucho más a profundidad lo que es la parte de la empatía y del rapport. De hecho, generalmente este tipo de preguntas o este tipo de técnicas para sacar información ya más bien es propio de la psicoterapia, o sea, es decir, ya del tratamiento que se le da al sujeto. Igual la pregunta proyectiva, pues ya lo hemos explicado, justamente planteamos una situación hipotética para evaluar qué es lo que va a hacer la persona. Bien, pero antes, mucho antes de esto, de pensar en las preguntas, tenemos que, como buenos evaluadores, buenos entrevistadores, tenemos que planear la entrevista que voy a hacer, ¿sí? Planearla, pues justamente es hablar de establecer objetivos, determinar el tiempo que me va a tomar tal vez cumplir ese objetivo y también determinar los temas que yo tengo que abordar sí o sí en la entrevista. Es decir, un error bastante frecuente que se tiene al momento de entrevistar, sobre todo en lo que es la parte de psicología y pedagogía, es 1, hacer la misma entrevista para todos. 2, ok, yo sé que ahorita a las 5 de la tarde tengo un pacientito, niño, adolescente, quien sea, y de repente, ok, ya, qué bueno, faltando 5 minutos, así como que ya empiezo a buscar ahí en los cajones, en el escritorio, en la computadora, pues el formato. No podemos hacerlo, ¿sí? Si voy a hacer una planeación de la entrevista, me tengo que tomar pues un tiempo considerable para ver la información que tengo del caso. Habrá ocasiones donde, por ejemplo, pues es la primera vez que el sujeto se presenta con el entrevistador, ok, no hay ningún problema. Empezamos entonces pues justamente haciendo un sondeo según los temas que yo necesito conocer, ¿sí? Lo que se debe de evitar en un sentido muy general, pues es justamente hacer la entrevista a lo loco, a la carrera, así como que pues, chin marín, ahorita yo voy a entrevistar y a ver qué pasa, ¿no? No podemos hacerlo así. Sobre todo porque hay que recordar que también dentro de las funciones de la entrevista estaba ciertamente observar, ciertamente preguntar, pero también ciertamente anotar. Y tengo que tener justamente determinado con anticipación cuál va a ser mi procedimiento para justamente tomar notas, que es una práctica estándar de las entrevistas, o en su caso, si la situación lo permite, y aparte, si y solamente si el sujeto entrevistado está de acuerdo, hacer una grabación. Digo, si el sujeto está de acuerdo en grabar la entrevista, ya sea audio o video y audio, ok, nada de que, bueno, pues sí, así de compas, no, así de palabra, no, se tiene que llenar, un formulario de autorización para hacer la entrevista, para grabar la entrevista en este caso, y el sujeto tiene que firmar, o en este caso los responsables legales cuando hablamos de niños, ¿sí? Todo esto se hace en la planeación. Por lo tanto, pues lógicamente no vamos a planear una entrevista faltando 5 minutos para que llegue el paciente. Ahí nos van a hallar. Y obviamente pues es algo que va en contra pues del sentido común. Ya déjate de la ética. En contra del sentido común. Bien. Una vez que ya tenemos planificada nuestra entrevista, el primer procedimiento o fase que se va a hacer es la de apertura. Ok, dice un dicho muy común o muy coloquial: lo cortés no quita lo valiente. Igual es una entrevista, aunque sean con niños, los niños necesitan saber quién es el sujeto que está haciéndole preguntas. ¿Quién es el sujeto? Algo también muy especial y particularmente importante, que es el cargo que tiene. Lamentablemente a veces cuando nos llevan a los niños a entrevista, generalmente el discurso que dan los padres es:
Mira, pues es que va a venir un doctor o te vamos a llevar con el doctor que te va a hacer unas preguntas. Pues ya con lo de doctor primero, en sentido irónico, primero pues ya me dieron el doctorado, aunque nada más tenga licenciatura. Segundo, ya la regalan los papás porque generalmente para casi cualquier niño y uno que otro adulto, ir con el doctor implica cierto miedo, cierta sensación de temor, ¿sí? Y más para los niños, ¿sí? Pues por lo tanto, tengo que explicarle en este momento inicial de la apertura cuál es mi nombre, qué es lo que yo hago, qué soy yo, ¿sí? Y sobre todo qué es lo que vamos a hacer en esos minutos que también se pueden especificar, que vamos a platicar o que vamos a entrevistarnos. Y sobre todo esta parte última que nos dice explicar la finalidad de la entrevista. Eso es algo completamente esencial. Tengo yo que dar esa explicación de por qué razón le estoy preguntando cosas tal vez muy personales o muy concisas, muy concretas al niño, que a lo mejor habitualmente pues muchos padres de familia pues de repente es que si te hacen preguntas de tu casa tú no digas nada, no das información. Pues el niño tiene esta consigna tal vez interiorizada, de repente pues ¿por qué este sujeto me está haciendo preguntas pues que sean así como que muy específicas, ¿sí? Incluso los niños pueden pues qué le importa, ¿no? ¿Cómo me llamo o qué hago después de que llego de la escuela? Pues qué le importa, ¿no? Justamente esta parte de la apertura es algo muy delicado porque es donde se empiezan a establecer las bases para la siguiente parte de la entrevista, que va a ser la construcción, repito, la construcción del rapport. Es un error garrafal, repito, ya lo había mencionado anteriormente, pensar que un sujeto entrevistado por sí solito va a soltar la sopa, por así decirlo, es decir, que va a ser muy cooperativo. Nada más falso y nada más alejado de la realidad que esto, ¿sí? El rapport se va a requerir hacer siempre en cualquier tipo de entrevista desde la primera sesión. Y este rapport pues justamente me va a permitir establecer una buena relación de comunicación con el sujeto que estoy entrevistando. Dice por acá la información que hay varias técnicas para hacer el rapport. Primero que nada, repito, se trata de presentarme, ponerme a nivel físico y a nivel emocional y cultural de la persona que estoy entrevistando. No querer presumir mis 20 doctorados en programación neurolingüística, en psicopedagogía, en psicología educativa, en áreas de la educación. No, al niño no le interesa nada de eso en realidad. Y peor, a lo mejor se puede sentir incluso atemorizado porque, caray, pues ¿qué es, no? O sea, ¿qué hice o qué tengo, no? No, el rapport es justamente un momento donde nos vamos a dar a la oportunidad, dentro del contexto de la entrevista en lo general, de justamente intercambiar información relevante, pero garantizando al 100% pues justamente la confidencialidad de la misma. También algo muy importante como parte del rapport y la empatía, que van de la mano, sería asumir una actitud de aceptación incondicional por el sujeto que estoy entrevistando. Ojo, no mencioné la palabra una actitud de tolerancia, ¿sí? Yo en lo personal tengo un conflicto allí con esta cuestión del término tolerancia. Cuando hablamos de tolerar a alguien, hablamos de aguantar a alguien. Yo aguanto a fulanito de tal porque pues presenta ciertas conductas, porque hace toda cual cosa, ¿sí? Es decir, se tolera en un contexto de una relación, una relación de poder. La entrevista por sí mismo siempre va a ser una relación asimétrica. Un profesional
y una persona usuaria de esos servicios profesionales. Pero a veces lamentablemente esto se recrudece o se hace más grande o más pesado de manejar. Por lo tanto, se requiere pues justamente que el terapeuta, el entrevistador, el psicólogo, el pedagogo, pues se ganen la confianza de su entrevistado. Otra técnica, pues justamente también podría ser, más bien otra recomendación podría ser, pues conocer los datos que yo tengo justamente de la persona. Tal vez lo obtuve de la entrevista inicial con padres de familia, tal vez, no sé, de repente algún informe, algún expediente que me hayas hecho llegar del caso. Entonces, conocer justamente esta situación. Y sobre todo, pues a lo mejor hacérselo conocer a la persona, ok, mira, tengo yo esta información, me la pasó, no sé, el director de la escuela, no sé, de repente tus padres comentan esto de ti, pero a mí me interesa sobre todo saber tú cómo te sientes, cómo piensas, qué opinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Tratando pues de justamente asumir, como decía ahorita, una actitud no juzgativa, no crítica, ¿sí? No criticona más bien, sino una actitud crítica, una actitud que justamente pues yo tenga la oportunidad de conocer, repito, al que tengo enfrente. Bien, una vez que tenemos, también aquí se maneja lo de la confidencialidad. Una vez que pues ya tenemos el rapport, ya está hecha la apertura del rapport, puede ser que no sea, ojo, a veces idealmente pensamos en una entrevista así como de libro o como la platicó el profe, que a lo mejor es en un día hacemos todo. No, nada más falso que pensar que en un solo día, en una hora de entrevista, vamos a conocer a la persona, a nuestro pacientito. Nada más falso que esto. En realidad, cuando hablamos de entrevistas en plural en el campo psicopedagógico de psicología clínica, pues hablamos de una serie de mínimo 4 entrevistas. O sea, mínimo, pueden ser más. ¿Cuántas van a ser? Las que sean necesarias para conocer toda la información relevante para el caso. Bien, en el desarrollo, pues lógicamente ya se trata de plantear las preguntas, ya sean abiertas, cerradas, y aclarando los puntos que no me quedan claros, tal vez como contextualizando la respuesta del paciente, etcétera, etcétera. Lógicamente, pues esta sesión puede ser la más larga, puede ser también muy corta, dependiendo de cada caso específico. También en este caso, de lo que se trata durante esta parte de la entrevista es escuchar, observar y tomar notas de lo que está haciendo, diciendo y pensando, o que está expresando sobre todo la persona entrevistada. Eso es importante. Es aquí donde de repente pues también se da esta última parte de los objetivos de la entrevista, que es más allá de toma de notas, más bien sería registro de la información, ¿sí? Repito, la duración estándar de una entrevista sería de 45 a 60 minutos, ¿sí? Ese es el estándar de una entrevista. Entrevistas que hagas con un niño con problema de aprendizaje de menos de media hora, pues sí estaría como que un tanto dudando en qué tanta información sacaste, ¿no? ¿Sí? Sería más bien una cuestión de ver ese detalle de que no esté omitiendo información. Y por último, pues seguiríamos ya con la conclusión del proceso y también la conclusión del tema, que sería el cierre de la entrevista. Ok, se acaba de preguntar, pues gracias, por mi parte es todo, que te vaya bien, adiós, sale, bye, y el que sigue, ¿no? Ya cáele casi, ¿no? No, en el caso del cierre de la entrevista, va a ser justamente un momento donde el entrevistador se toma el tiempo necesario, no más de 15 minutos, ¿sí?, para justamente hacer un bosquejo, un resumen muy breve de lo que se trató la entrevista. Ok, a ver, entonces fulanito de tal, pues quedamos que en esta información que me estás compartiendo, que me estás comunicando,
Pues que tú vives en una casa así, así, asado, tu familia son tantas personas, tu mamá te lleva a la escuela en la mañana y pues te recoge ya en la tarde de casa de tus abuelos, bla, 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 ¿no? Esto sobre todo para corroborar que lo que estamos preguntando es realmente lo que nos quiso dar a entender el entrevistado, ¿sí? O sea, no le voy a poder meter en mi cosecha, ¿sí? Para eso se hace esta sesión pero en este momento el cierre, ¿sí? Donde confirmamos pues esta información. En su caso, pues sería agendar, calendarizar los siguientes encuentros. Aquí ya va a depender de cada caso específico, lógicamente. A calendarizar esto y pues finalmente, si es una entrevista unitaria, bueno, en ese sentido, pues sería a lo mejor explicarle qué proceso sigue. Aunque sea realizada con niños, el niño también tiene derecho a saber qué es lo que sigue después de esas entrevistas. Ok, bueno, mira, yo nada más soy el entrevistador. Después voy a platicar con tus papás sobre unos asuntos para ver qué más se va a hacer después. A lo mejor, tal vez también te haga otra entrevista breve, un médico, un neurólogo, qué sé yo. Ya va a depender de cada caso específico. Pero sí, en ese sentido, tiene que darse este cierre, es necesario. Comentaba con unos alumnos esta semana, antier, que es fue que es jueves, el martes, no el lunes, no fue antier, fue el lunes. Comentaba justamente que en esta parte de la entrevista, pues lógicamente no podemos darnos el lujo de engañar a la persona, ¿sí? Ni tampoco podemos darnos el lujo de a lo mejor de repente de así como que dejarlo abierto. ¿Qué significa esto? Durante el desarrollo de la entrevista, ok, una simple pregunta, así sea, ¿quién hace la tarea contigo? Que sería una pregunta cerrada y aparentemente pues inocente, vamos, una pregunta común, no estoy preguntando cosas más graves, sino nada más eso. Puede ser que esta pregunta posiblemente arroje una reminiscencia, un recuerdo, tal vez de algo pues no muy agradable, ¿no? De algo no muy grato. No sé, a lo mejor de repente pues sí, es que pues ¿quién hace la tarea conmigo? Pues nadie, es que nadie quiere jugar conmigo, nadie hace la tarea conmigo, pues mis abuelitos ya están mayores, ya están viejitos y pues no me ayudan o me dicen que no saben o que no delatan y me ponen a jugar o me mandan a ver la televisión. El niño puede recordar esto con tristeza, igual un adulto. Una técnica básica que después en otro momento también se tratará de todo esto, pues sería simple y sencillamente, bueno, como son entrevistas iniciales y son, repito, entrevistas, no voy a ponerme a dar terapia, pero sí debo de a lo mejor procurar hacer que el niño o el sujeto que estoy entrevistando pues salga lo más tranquilo que se pueda o mínimo como entró. De manera global, una persona que está entrando en una situación emocional por una pregunta, dale su tiempo para que llore o para que a lo mejor aflore el sentimiento. Si no sabes cómo manejarlo, que es algo muy común, es algo, no es malo, no es malo, aunque seas profesionista, no tienes así como que de repente, a veces las cosas nos pasan y nos agarran de bajada en curva y no estás preparado para ello. Ok, sí, mantente a la expectativa, escucha activamente, hazle sentir, hazle saber a la persona que estás oyendo su discurso, que le estás prestando atención. Repito, no vamos a manejarlo en ese momento, por lo tanto lo que podemos hacer es subirlo, así lo llamo yo, subirlo a pensamiento. Ok, ¿qué piensas tú de, por ejemplo, o para ti qué tan difícil es la tarea de matemáticas?
Estoy cambiando tal vez el tema, sí, sí es cierto. Estoy preguntando un pensamiento, es decir, que pase de lo emocional, de lo visceral, a lo racional. Esto posiblemente sea suficiente para justamente no evitar esta cuestión del involucramiento emocional. Pero eso sí, y con eso concluimos, el entrevistado no puede salir de la entrevista o de la consulta en un estado emocional negativo activo. O sea, no puede salir llorando, no puede salir en crisis, no puede salir colérico, enojado, ¿sí? Porque, bueno, si es niña, pues obviamente va a ser una carga emocional para los papás. Si fuese adolescente o si fuese adulto, pues igual, en ese estado posiblemente pueda cometer algún tipo de imprudencia, no voluntaria, sino involuntaria. De repente pues está así como que sacado de onda por lo que le movía el tapete en la entrevista, y se atraviesa una avenida, pues el semáforo verde, y pues ahí acaba todo el asunto, ¿sí? Entonces hay que evitar esto. Repito, el entrevistado no puede abandonar la sala de interrogaciones, la cámara GESEL, por ejemplo, el gabinete psicopedagógico, el consultorio, la oficina, no puede abandonarla en un estado emocional activo o negativo. O sea, llorando, enojado, tal vez confuso o muy confundido. No, tiene que salir por lo menos como entró. ¿Sí? Y hasta que se tranquilice, podemos tomarnos el tiempo que sea necesario para hacerlo. La mayoría de las veces es un proceso rápido, es decir, pues el paciente, el entrevistado, de repente experimenta esta situación de alivio, se llama catarsis, es el nombre técnico, hace su catarsis y pues ya regresa a un estado, entre comillas, de normalidad, ¿sí? Y ya, asunto concluido, santo remedio. Pero, repito, si no pasa esto, pues obviamente tenemos la obligación de contener, nada más, ¿sí? Hasta que el sujeto esté tranquilo, relajado, no esté, repito, con un estado emocional activo o negativo. Muy bien, y obviamente cuando no se presenta esto, pues lógicamente terminamos pues despidiéndonos. Ok, Julián, aunque sea niño, y tal vez más con niños que con adultos, obviamente es para los dos, despedirnos, ok, agradecer. Te agradezco pues esta información que has compartido conmigo. Ya, como decía anteriormente, pues vemos que qué es lo que va a proseguir a continuación, si es que hay un seguimiento, si ya va a depender de cada caso específico, pero aquí el punto es que tengo que despedirme, agradecer por compartir esta información, repito, abrí memorias, así haya preguntado información muy neutral, incluso dejemos que esto de la cuestión ahorita que le planteaba, de que a lo mejor el sujeto empieza a llorar, a desesperarse, a lo mejor pues el simple hecho de haberle preguntado por algo que pasó tal vez hace mucho tiempo o que pasa todavía, pues a lo mejor le mueve el tapete a la persona, pero también puede ser que no, que pues sí, ya me acostumbré que nadie me pela, nadie me hace la tarea, nadie me ayuda con la tarea, nadie juega conmigo, etcétera. Entonces finalmente, independientemente de que haya sido algo así espectacular, algo así como que muy pues sí, como muy estresante abordar una temática en la entrevista, habrá cosas que incluso pues también en sentido estricto, pues sí, abrí memorias y por esa razón es necesario dar las gracias. Espero que estos pequeños puntos o tópicos de interés relativo con la entrevista pues sean útiles en la práctica cotidiana. Por el momento terminamos este video. Como siempre, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, pues a través de correo electrónico, a través también de lo que es el comentarios en video por Classroom o por el grupo de WhatsApp. Me despido exhortándote que sigas cuidándote,
Seguimos todavía en una situación de pandemia y pues esto no ha acabado. Independientemente del tiempo que falte para que acabe, es responsabilidad nuestra como sujetos, como profesionistas responsables, como seres humanos, pues acatar las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias, ¿sí? Seguirlas. No nos cuesta nada, ¿sí? Es que esto es una falacia, es que esto no existe, es que la vacuna te va a transformar en un mutante, así como, no sé, como personaje de cómic, como Magneto, etcétera. Bueno, ok, no nos consta, bueno, por lo menos no me consta, ¿sí? Pero nada me cuesta ponerme un cubrebocas cuando vaya a salir a la calle, sanitizarme las manos, a echarme gel cuando llegue a un lugar público o después cuando llegue a mi casa. Nada me cuesta. No me están pidiendo, por ejemplo, actos maravillosos o proezas imposibles de realizar. Me están pidiendo cosas muy concretas. Sigamos, pues, es la invitación a que sigamos estas recomendaciones. Por mi parte es todo, gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.